Mejor madre del anime. Resultados. Jornada 1 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Kuchinao Uzumaki versus Mitsuki Bakugou. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Kuchinao Uzumaki. El segundo enfrentamiento fue entre Señora Yuigama versus Clara Magnolia. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Señora Yuigama. El tercer enfrentamiento fue entre Hinata versus Trisha y Rick. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Hinata. El cuarto enfrentamiento fue entre Hidei versus Yasuko Takasu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Hidei. El quinto enfrentamiento fue entre androide número 18 versus Inko Midoriya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de androide número 18. El sexto enfrentamiento fue entre Sanae Furukawa versus Chuuko Komi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Chuuko Komi. El séptimo enfrentamiento fue entre Ai Hoshino versus Victorica. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Ai Hoshino. El octavo enfrentamiento fue entre Zenith Reirat versus Ama Chigure. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Zenith Reirat. El noveno enfrentamiento fue entre Miyako Ichida versus Mai Fuyuki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Mai Fuyuki. El décimo enfrentamiento fue entre Ferry Solstone versus Ohiya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Ferry Solstone. El 11º enfrentamiento fue entre Bulma versus Nagise Furukawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Bulma. El 12º enfrentamiento fue entre Kagome Higurashi versus Misuzu Misaka. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Misuzu Misaka. El 13º enfrentamiento fue entre Yuriko Hori versus Suki Uzaki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Suki Uzaki. El 14º enfrentamiento fue entre Hana versus Yuriko Takagi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Hana. El 15º enfrentamiento fue entre Chi-Chi versus Akemi Aizawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Akemi Aizawa. Y el 16º enfrentamiento fue entre Isabelle versus Lilia Greirat. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Lilia Greirat. Estos fueron los primeros resultados de la primera jornada. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Madres del anime, que sueños viran, sonrisas de vida, los corazones viran en un mundo de luces. Su amor es el guía, bondadosas guerreras, su fuerza nos inspira. Son el sol en la tormenta.